Dios les bendiga, intermedios. Es una grande bendición poder estar con ustedes en este momento. Vamos a tener nuestra lección para el grupo de intermedios. Mi nombre es Ana Vázquez Cardoso, colaboramos en la zona de Ciudad Juárez y estamos aquí para servirle a Dios y también a ustedes. Vamos a leer primera epístola de San Juan en su capítulo 2, versículo 6. Y después vamos a hacer una oración para iniciar este estudio para los intermedios. Primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice: el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que tenemos en este momento de estudiar tu palabra. Delante de ti están todos los intermedios que en este momento están poniendo en su corazón esta disposición de escuchar y aprender tu palabra. Bendice a cada uno de estos adolescentes, toma la vida, toma su mente, su corazón, despeja todo su corazón y cada uno pueda, Señor, poner en práctica tu palabra. Usa mi vida, derrama de tu gracia, derrama de tu poder y así todos juntos podamos entender y comprender en esta hora tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos un tema general que es ¿quién es nuestro Señor Jesucristo para los intermedios del MIEPI? Es el tema general que se ha estado estudiando y el tema de este mes de mayo es ejemplo de santidad y perfección. Es lo que hemos estado estudiando en este mes de mayo y la lección de hoy lleva por título su vida de oración y ayuno y servicio. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos para todos los intermedios que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo máximo. Nosotros seguimos y aprendemos lo que Él nos dejó, lo que Él nos enseñó a través de este libro, las Sagradas Escrituras. Y podemos ver que si nosotros decimos que ya somos cristianos, debemos andar como Él anduvo, como nuestro Señor Jesucristo. Intermedios, muchos de ustedes están en esa etapa que a veces no les gusta ayunar, no les gusta orar. Y muchos de ellos dicen, ¿pero para qué lo voy a hacer? Pero el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo y es por eso que vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos muestra que es importante la oración, el ayuno y el servicio. Se dice que si hay personas que hacen ayuno sin oración, pues eso es una dieta. Y oración sin servicio es solo una apariencia. Las tres cosas deben ir juntas, es decir, debe siempre practicarse ayuno, oración y el servicio. Cada uno de nosotros sabemos, como hijos de Dios, que tenemos armas. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios y Jesucristo. ¿Cuáles son nuestras armas? Precisamente es lo que vamos a ver en este momento. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. Oración y ayuno. Estas son las armas. Y esto nos ayuda para hacerle frente al enemigo, para pelear la buena batalla, para vencer a Satanás, para vencer al mundo. Necesitamos ponernos estas armas, usarlas y que cada adolescente, cada intermedio pueda ver qué bonito es seguir este ejemplo. A veces hay muchos que les gusta imitar a los artistas, ¿verdad? ¿Cómo se peinan los artistas? Ya el adolescente quiere andar peinado como está el artista. ¿O qué ropa anda usando el deportista? Y a veces eso es el mundo. Y los intermedios se ven muy atraídos a imitar, a querer ser como son aquellas personas del mundo. Pero qué bueno que los intermedios de nuestro movimiento, de la iglesia, del pueblo de Dios, quiera ser como Jesús y quiera practicar precisamente esta situación en el mundo de ser diferentes. No ser como los del mundo, sino mantener una vida ejemplar como fue nuestro Señor Jesucristo. Encontramos también que el Señor nos enseña que debemos orar. Cada intermedio debe orar. ¿Y qué es orar? Orar es platicar con Dios. Es comunicarse continuamente con Dios.
Qué bonito, hermanos jóvenes, cuando ustedes pueden dedicar ese tiempo de orar con Dios. Decir, pues yo voy a practicar la oración. Esa libre expresión del alma dirigida hacia Dios. Y más en esta situación, en estos tiempos, donde lamentablemente, hermanos, en lugar de buscar orar, pues dejan la oración y buscan las distracciones. Es muy fácil que los adolescentes, los intermedios, busquen otras distracciones en lugar de orar. Cuando nosotros oramos, platicamos con Dios. Cada intermedio, cuando toma ese momento de orar, se está comunicando con Dios. Y la oración es un estilo de vida. El Señor Jesús lo dijo muy claramente, es necesario orar para no desmayar. Y también el apóstol recomendó que deberíamos orar, cesar, practicar diario la oración. Hay intermedios que a la hora de la oración en el templo se salen a tomar agua, se van al baño, se salen a dar una vuelta y en lugar de ocupar ese momento de oración, ocupan ese tiempo para otras distracciones. Eso no es correcto. Los adolescentes deben platicar con Dios. A veces hay adolescentes que llegan a decir, es que con nadie puedo hablar. Con mi papá no puedo hablar porque siempre está trabajando. Con mi mamá no puedo hablar porque siempre está ocupada. Con mis hermanos mayores no me prestan atención. Pero este es el momento en que cada adolescente puede platicar con Dios, puede abrir su corazón y contarle todo lo que siente en su corazón, puede tener esa confianza y hablar con Dios, platicar con Dios, expresar todo lo que siente. A veces hay muchos sentimientos que guarda el adolescente. Si está triste, si estás enojado, si estás preocupado. Por medio de la oración, debes expresar con confianza y Dios te va a escuchar. ¿Sabías que a Dios le agrada escuchar tu voz? Sí, por lo regular los intermedios son muy callados, muy cohibidos y no quieren hablar con nadie. A veces ni con sus compañeros, amistades, familiares. Y a veces, qué triste es que no quieran platicar con Dios a través de la oración. Es muy importante que los adolescentes, los intermedios, tengan esa confianza, esa libertad de acercarse a Dios a través de la oración y compartir ese tiempo con Dios. Tú y Dios, orando. Y verán que es hermoso. Hay muchos intermedios que a veces dicen, ay, es que orar 20 minutos es mucho. Orar, me canso. Y a veces se cansan y eso que es de rodillas, ¿verdad? No se ora de pie, sino de rodillas. Tenemos una postura de oración, pues hasta diríamos en cierta manera cómoda. Pero hay muchos que no quieren orar. La Biblia nos enseña que debemos orar. Y el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo es cómo Él pasaba muchos momentos orando. Nos da ese ejemplo al tomar decisiones importantes. Podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Vamos a dar lectura a todos, por favor. San Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vemos aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo se pasó toda la noche orando. Toda la noche orando, hasta que amaneció. Y Él tenía una petición muy importante. ¿Cuáles iban a ser esos varones que iba a escoger para que fueran sus discípulos? Los intermedios en algún momento también han tenido que tomar decisiones importantes en su vida. Y la decisión importante a veces no la puede tomar así arrebatado o
al instante. No, antes de tomar una decisión, dobla tus rodillas, pasa un momento en oración y dile al Señor, dime cómo tomar la decisión correcta para todos los ámbitos de la vida, en tus estudios, en tu familia, en tu persona. Necesitas orar para tomar decisiones correctas. Nuestro Señor Jesucristo pasó toda la noche orando. A lo mejor tú no puedas orar toda la noche, pero media hora sí podrás orar. Una hora podrás orar. Cuando hay algo que uno le preocupa, uno no va a pasar todo el tiempo llorando o durmiendo o pensando, ¿no? El consejo es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como Él pasó el momento orando, pidiendo la dirección de Dios. También se debe orar dando gracias a Dios por los alimentos. San Mateo 15:36. Damos lectura a todos. San Mateo 15:36. Dice: y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Si oras antes de participar de tus alimentos, porque hay muchos que a veces dicen, no, ya mi papá oró, ya mi mamá oró, ya no voy a orar. Y a veces se malacostumbran. No oran antes de comer, ni de desayunar, ni de cenar. Había un joven que decía, no, yo en la mañana ya oré por los 3, por el desayuno, la comida y la cena. No es así. El Señor Jesús nos da el ejemplo, hermanos, que cuando Dios provee el alimento para nuestro cuerpo, antes de participar debemos dar gracias a Dios, pues es una bendición que tengamos el alimento. Por muy sencillo, por muy humilde que sea la comida que preparó mamá o la abuelita o la tía con quien vives, debes dar gracias a Dios porque lo tienes en tu mesa, porque lo tienes para ti. Hay muchos que no tienen nada, no tienen alimento, no tienen una comida segura. Hay niños que no tienen ninguna comida. He conocido casos de adolescentes que son huérfanos y pues ellos no tienen ese cuidado, ¿verdad? Como es un hijo en una casa que tiene el alimento seguro. Hay jovencitos que tienen que trabajar ya desde esa edad de 13, de 12 años, ya están en un trabajo y solitos ganan para alimentarse. Y muchos de ellos a veces comen en la calle, comen en el trabajo, comen fuera de casa. Pero si tú eres uno de los intermedios que está bendecido y cada día en tu casa tienes esa comida segura porque mamá ya guisó, porque ya se preparó el alimento y hay un horario definido para comer, pues no se te olvide dar gracias a Dios. El Señor Jesús nos puso el ejemplo y pues dio gracias por estos panes y fueron multiplicados. Qué bonito, hermanos jóvenes intermedios, cuando el Señor multiplica lo que tenemos. Y si tú haces esa oración, puedes ver cómo Dios puede suplir toda necesidad. Pero es importante orar por los alimentos, dar gracias a Dios por estos alimentos que puedes participar. También la oración que el Señor Jesucristo hizo al interceder. Vamos a leer San Juan 14:13. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13. ¿Ya lo tienen todos? Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Damos lectura con la ayuda del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 14, en su versículo 13. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuevamente dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Bendito sea el nombre del Señor. Miren, intermedios. Qué bendición es también que los intermedios hagan oración para interceder en todo lo que se necesita hacer. Es muy importante saber que ante esta situación actual, sabemos que muchos están sufriendo, muchos están padeciendo. Y qué bonito que el intermedio siga este buen ejemplo del Señor Jesús, que pueda interceder por los necesitados, por los enfermos, por los que sufren, por los que padecen. A veces es triste mirar cómo los intermedios no quieren, ¿verdad?, pasar esos momentos de oración. Y a veces papá, mamá lo invita para que usted, pues, dedique un momento de oración y dice, no quiero, no me gusta orar. Mejor voy a ir a jugar, mejor voy a ir a hacer mi tarea. Y muchos intermedios ponen mil excusas para no orar. Pero si un intermedio intercede por su familia, por sus amigos, por sus vecinos, y qué hermoso también que pida por sus pastores. ¿Ustedes creen, intermedios, que Dios no va a escuchar esa oración? Todo lo que pidieres, nuestro Padre que está en los cielos lo hará. Es muy bonito. ¿Sabían, intermedios, que ustedes cuando apoyan a la iglesia en esos momentos de oración, la iglesia también se fortalece, la iglesia también es bendecida? Cuando ustedes piden esa oración por un enfermo, ¿cómo Dios se manifiesta? Hemos visto muchos testimonios de cómo algunos intermedios han visto la mano poderosa de Dios. Yo recuerdo el caso de un intermedio, un pequeño, que iba al templo. Y para llegar al lugar donde estaba el templo tenía que caminar con su mamá. Iban los dos al templo, pero en aquellos lugares donde son regiones de montes, donde hay que caminar a veces 1 hora o más, él iba con su mamá muy temprano a la matutina. Y bueno, pues en ese momento que él iba, pues se resbaló y cayó. Y cuando su mamá vio cómo estaba ese pequeño, pues él lloró porque sí, el golpe fue muy fuerte y él cayó sobre su brazo, se lastimó el brazo. Y cuando su mamá se dio cuenta, el niño se había lastimado el brazo, se le había pues falseado totalmente desde el hombro, él le colgaba el brazo. Y así, con todo el dolor, llegaron al templo y cuando llegaron, dicen, hermana, por favor, ore por mi hijo, mire cómo está. Y yo cuando lo vi sí me sorprendí, porque el brazo ya lo llevaba colgado, sin fuerza. Y empezamos a orar. Pero algo que a mí me sorprendió es que ese intermedio, ese pequeño, empezó a orar con todas sus fuerzas. Él decía, Señor, sáname, tú puedes sanarme. Yo sé que tienes poder y en este momento quiero ver un milagro. Y empezó a orar con una fe y una confianza y una seguridad que no sé cuánto tiempo pasamos orando, no sé cuánto tiempo, pero ahí toda la iglesia, todos los hermanos, pero la oración que más escuchaba era la de él, su voz, su clamor, su petición, su oración. Y ya terminamos de orar y en ese momento nos levantamos y cuando él se levantó nomás alzó su brazo hacia arriba, tronó y se le acomodó su brazo. Dios es tan grande, Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso que puede escuchar la oración de cada uno. Si es una necesidad personal, Dios te va a escuchar. No pienses que Dios se va a olvidar de ti o que Dios no tiene tiempo para ti. Dios te escucha. Solamente es que tengas confianza y puedas presentarte de rodillas en oración, en clamor, delante de Dios. Cuando tú te postras en oración y estás pasando por una prueba, no debes rendirte, sino debes ser fuerte en la oración. Orar, pasar esos momentos de oración. A veces vemos ahorita que muchos niños pueden pasarse mucho tiempo con el celular, muchos intermedios, muchos adolescentes pueden pasarse mucho tiempo con el celular. A veces han llegado a decir hermanas que hay jovencitos, adolescentes que no duermen porque toda la noche están mandando mensajes, están hablando, están llamando
Y bueno, pueden pasarse no sé cuántas horas comunicándose con sus amigos, con conocidos y en las redes sociales. Pero a veces en la oración no puede pasar un momento porque se aburre, porque te da sueño, porque te cansas, porque te duelen las rodillas. Y qué triste, porque los intermedios tienen una gran fuerza, un vigor, están en la mejor etapa de que ellos tienen su energía al 100%. Así que, joven, no te rindas, puedes pasar un momento de oración, puedes pasar ese momento en que puedes platicar con Dios, puedes orar con Dios, puedes estar esos momentos en que el Señor te va a confortar. Si tienes pruebas, tienes problemas, tienes momentos difíciles, ahorita en tus estudios, tienes momentos difíciles porque papá, mamá tienen problemas en la casa económicos, tú puedes hacer una intercesión, tú puedes orar, pasar ese momento de oración, pedirle a Dios que guarde tu familia, que bendiga a tus padres, a tus hermanos mayores o hermanos menores, que Dios ayude a cada uno de los miembros de tu familia, a tus vecinos. Sabes que alguno de tus vecinos está padeciendo, está sufriendo. Haz una oración por ellos, por tu amigo, por tu amiga, por tu compañero, por tu compañera. Sabes que está en una necesidad. No digas, ay, pues supe, me enteré. No, haz una oración. Ya sabes la situación, dobla tus rodillas. Pasa un momento en oración y verás cómo Dios escuchará tu oración y te confortará y contestará tus peticiones. Bendito sea el nombre del Señor. También es importante practicar la oración para hacer la voluntad de Dios. Puedes leer San Mateo 26:42 y nos dice precisamente que la voluntad de Dios es perfecta. Pero hay muchos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Es muy fácil a veces en esta etapa ser egoístas. A veces los intermedios solamente piensan en sí y quieren toda la atención para ellos y quieren que siempre se les dé lo que ellos quieren. Pero qué importante es que también tú le des a Dios tu voluntad. Hoy quiero ir al templo, voluntariamente. Que no te lleven regañado o mamá o papá te está llevando y tú vas en contra, no quieres ir, vas molesto, vas refunfuñando, vas enojado. No, qué bueno que tengas esa disposición de hacer la voluntad de Dios y pedirle a Dios que te ayude para agradar a Dios y Dios estará contigo. Cuando tú agradas a Dios, vas a ver que las cosas son diferentes. Muchos intermedios a veces dicen, es que mi mamá, mi papá no me comprenden. Siempre me están regañando. No es que te regañen. No es que estén molestos contigo. Es que se preocupan. Es que se preocupan y quieren que tú estés con ellos en la casa de Dios. Vamos a ver también otro ejemplo y es en el ayuno. Vamos a leer, por favor, todos juntos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 2. Y vamos a ver precisamente otro ejemplo que nos da el Señor Jesús para seguir y para hacer. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 2. Damos lectura todos juntos. San Mateo 4, 2 dice, y habiendo ayunado 40 días y noches, después tuvo hambre. ¿Quién ayunó 40 días? Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo del ayuno. Cuando nuestro Señor Jesucristo practicó el ayuno, vemos aquí que Él hizo un ayuno total, un ayuno completo, porque en estos días se habla de diferentes ayunos, pero la Biblia nos habla de un ayuno, abstenerse de todo alimento sólido y líquido. No hay otro tipo de ayuno. Nuestro Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Ahí está el ejemplo. Cuando alguien ayuna con ese deseo de agradar a Dios, no para agradar a alguien. Uno va a ayunar porque quiere agradar a Dios. No sé si tú has practicado el ayuno. Has visto a veces a mamá, a papá que no desayunan. Y cuando dices, papá, ¿por qué no desayuno? Es que hoy estoy haciendo un ayuno. Qué bonito que te involucres también en el ayuno. Esta enseñanza nos la da nuestro Señor Jesucristo
de prepararse espiritualmente. El ayuno te va a ayudar en tu vida espiritual a buscar más la presencia de Dios, a entrar en esos momentos en el cual tú vas a presenciar precisamente qué es estar dentro de la presencia de Dios. Es tan importante saber que cuando uno ayuna también debe orar. Es decir, va unido. Vas a ayunar, tienes que orar. Vas a orar, también se invita a ayunar. Alguno a lo mejor dice, es que a mí me cuesta, nunca lo he practicado, nunca he ayunado, siempre desayuno, siempre tomo mi desayuno en las mañanas y no practico el ayuno. Es tiempo de que empieces a lograrlo, a hacerlo, a enfrentar pues esa debilidad, que a veces hay muchos que dicen, no, es que soy débil. No, no eres débil, eres fuerte. Tienes fuerza y fortaleza para poder mantenerte en este ayuno. Y no solo es dejar de comer, porque hay muchos que dicen, voy a ayunar mañana, entonces me voy a levantar hasta las 12. No, ese ayuno tampoco. El ayuno debe ir acompañado de oración y meditación de la palabra de Dios. Si tú ayunas, vas a tener esa fortaleza espiritual de vencer pues toda tentación. Si por ahí hay algo que te está llamando del mundo y parece que se inclinan tus deseos a practicar lo malo, el pecado, si tú ayunas y le dices, Señor, yo no quiero irme al mundo, yo no quiero practicar pecado, y empiezas a ayunar y empiezas a orar y empiezas a pedirle a Dios, Dios te va a guardar. El ayuno tiene un propósito definido y es una enseñanza muy hermosa que Dios nos da a través de su palabra, y vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo también en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7, nos dicen precisamente cómo en el Antiguo Testamento se daba las instrucciones de llevar un ayuno correcto. Es decir, que nuestro ayuno debe ser como a Dios le agrada, no para agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Se imaginan ayunar y estar dormido todo el día? O ayunar y decir, bueno, hoy voy a ayunar y por ahí voy a hacer otras cosas, voy a estar jugando, voy a estar haciendo otras actividades, deporte. No, si vas a ayunar, dedícate a esos momentos de preparación espiritual, comportarte de una manera obediente, consagrando tu vida, estudiando la palabra y no haciendo acciones que dañen a los demás o también puedan ofender a Dios. ¿Quieres ayunar? Hazlo de la manera correcta. ¿Quieres ayunar? Debes estudiar la Biblia, debes practicar la oración, todo va junto, ayuno y oración. El mismo Señor Jesús dijo, mas este linaje no sale sino por ayuno y oración. Se tiene que practicar la oración y el ayuno. El ejemplo lo da nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces los intermedios, los adolescentes, no quieren ayunar. Y a veces dicen, es que yo estudio en la mañana, no puedo ayunar. Pero sábados, domingos, puedes dedicar un ayuno especial. Un ayuno con un propósito definido, tu vida espiritual. Ya vas creciendo. Qué triste es ver a adolescentes o jóvenes que ya entre 14 y 15 años y a veces no saben orar ni por los alimentos. No saben orar, ¿por qué? Porque no practican la oración. Cuando salen de viaje no oran, antes de dormir no oran y casi no practican la oración. Y a veces se están cuidando, ¿verdad? Que papá y mamá no los vean y no oran. Y a veces ahí tiene que estar mamá, ¿ya oraste? ¿Ya pediste a Dios? Y no hay necesidad de que mamá esté sobre uno, sino cada adolescente voluntariamente debe ayunar, debe procurar buscar a Dios en este momento, pasar ese tiempo de preparación en la presencia de Dios. El ayuno puede ser de 12 horas o de 24 horas. El ayuno le agrada a Dios y a veces a nuestra carne no le agrada, porque cuando alguien ayuna, por primera vez a veces pasa que dicen, ay, me duele mi estómago, yo creo que es porque ayuné. No, no es cierto, no es porque ayunaste, es porque el enemigo no va a querer que ayunes. Y a veces cuando uno está ayunando, ay, estoy ayunando y tengo mucha sed,
a diferencia de otros días, porque el enemigo no va a querer que ayunes. Nuestra carne se opone, pero nuestra alma se edifica. Alabado sea el nombre del Señor. También tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el servicio. Encontramos cómo el Señor Jesús dio este hermoso ejemplo. Y hay un dicho que dice, se hacen más con las manos que ayudan que los labios que oran. Y precisamente esta es una realidad. A veces hay muchas personas que dicen, pues yo nada más voy a orar, pero también debe servir, debe trabajar en la obra de Dios, debe sentir amor por el prójimo, por el necesitado. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo cuando Él ayudó, Él sirvió a los demás. Él lavó los pies a sus discípulos, que esta costumbre era una actividad que realizaban los siervos. Y también por amor y por darnos un ejemplo a seguir, Él expresó frases de que Él ayudaba o servía. Por ejemplo, quiero, San Mateo 8:3. Yo iré y les sanaré, San Mateo 8:7. ¿Qué quieres que te haga? San Lucas 18:41. Jesús nos demuestra su disposición de servir a quienes necesitaban algo. Así que es muy importante que ustedes también pongan esa disposición de servir, de ayudar. Esto es voluntario. Cuando vemos que hay adolescentes intermedios que les gusta servir y están ahí en el templo, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando encontramos a esos intermedios que dicen, hermano, ¿quiere que haga el aseo del templo, barro el patio, limpio ventanas? ¿Qué puedo hacer? Qué bonito, que son serviciales, son acomedidos, están ahí para apoyar. Es tan hermoso cuando vemos intermedios que llegan temprano al templo y llegan contentos, no llegan enojados, no llegan así mal encarados, no, llegan con toda la actitud de alegría, de felicidad, porque están en la casa de Dios, están disfrutando, están en la presencia de Dios y tienen el deseo de servir, de ser aptos, de ser útiles. Ustedes están en esa mejor etapa en la cual pueden colaborar, pueden apoyar. Hermanos intermedios, jovencitos que están escuchando esta enseñanza, tú eres muy útil en la casa de Dios. Hay mucho trabajo en el cual te puedes involucrar. Puedes realizar diferentes actividades, claro, si estás en la disposición, si lo haces voluntariamente, si estás dispuesto a ayudar, a apoyar, a trabajar. Es muy bonito cuando vemos intermedios que están ahí. Hermana, ¿qué quiere que haga? En la escuela bíblica, por ejemplo, cuando tenemos a los niños pequeñitos y algunos intermedios ya no van en el grupo de niños porque ya pasaron a otro grupo, pero como les gusta tanto la escuela bíblica, ahí están en la mañana apoyando y también vuelven a acudir en la tarde en su grupo doctrinal. Y ahí están. Yo he escuchado muchos intermedios que dicen, ay, cómo me gusta estar en la escuela bíblica, porque todo el día estamos en el templo. Están en la mañana y están en la tarde. Y no es cansado, no es aburrido, no es fastidioso como algunos piensan. Lamentablemente también a veces escuchamos expresiones de que, ay, no me gusta ir, ay, no quiero ir, ay, es que si no voy mi mamá me va a castigar. Es que si no voy mi papá no me va a dar dinero. Y a veces lo están haciendo pues ya por obligación, con renuencia, con enojo. A Dios no le agrada ese tipo de servicio. Si a ti intermedio te invitan a colaborar, a trabajar, a ayudar, debes mostrar esa disposición, esa alegría. No lo hagas forzado. El Señor Jesús cuando ayudó a los demás siempre lo hizo con amor. Ninguna intención por dinero o por pago o qué me van a dar. No. Nuestro Señor Jesucristo siempre ayudó por amor. Cuando a ti te inviten a ayudar, a colaborar, a trabajar, hazlo con amor, hazlo con disposición y verás bendición en tu vida espiritual. No te vayas al mundo. No te vayas con esas amistades del mundo
ni tampoco trates de hacer lo que hacen en el mundo, porque simplemente eso te traerá condenación, te aleja de Dios, te aleja del templo, te aleja del servicio de Dios y te empiezas a apartar, porque sigues el ejemplo del mundo. Pero si tú sigues el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la oración, practicándola, si te cuesta orar media hora, empieza con 10 minutos. Si dices, yo no sé orar, empieza estudiando la Biblia. La Biblia te va a instruir de la manera que tú vas a aprender a orar. Si tú has dicho, yo no he practicado nunca el ayuno, no sé ni qué es ayuno, empieza, da ese paso. Empieza a preparar tu vida espiritual para resistir todos los ataques del mundo, del enemigo, y puedas ser un vencedor. Y no caigas en las trampas, no seas engañado en todas las artimañas que Satanás pone para alejarte del camino de Dios. Y tú que tienes muchos dones, muchas habilidades, te gusta cantar, te gusta pintar, te gusta colaborar en algún instrumento musical, tocar, y has querido involucrarte en el servicio, es tiempo de que ahora prepares tu vida espiritual. Si en algún momento te han dicho, espérate, pues en ese momento de espera, ponte a orar y ayunar y Dios te va a respaldar en todo ministerio que tú desees colaborar en la iglesia, en las ventas, en el evangelismo, en los trabajos materiales, en el aseo del templo. Dios te puede bendecir, te puede usar. Y qué bonito es que cada intermedio lleve a la práctica oración, ayuno y servicio con la ayuda de Dios. Así que, intermedio, la invitación es que tú, en este momento, sigas el ejemplo de Jesús. No mires lo que está en el mundo, ni sigas lo que está en el mundo. Es tiempo de que sigas a Jesucristo. Él te ama, Él te escucha, quiere oír tu voz, quiere atender tus necesidades. Es tiempo de que te prepares en ayuno. Si te cuesta, empieza poco a poco, mediodía hasta las 12, pero empieza. Si no quieres sentirte solo en el ayuno, dile a mamá, dile a papá, mamá, hoy quiero ayunar con ustedes. Hoy quiero hacer un ayuno por mi vida espiritual. Quiero seguir a Cristo, quiero seguir el ejemplo de Cristo. Y con esta preparación de oración de ayuno, también vas a poder servir a Dios en diferentes ministerios. Pero empieza, da ese paso, crece espiritualmente y el Señor te respaldará. ¿Quieres hacerlo? ¿Necesitas la ayuda de Dios? ¿Tienes problemas? ¿Necesitas orar? ¿Necesitas ayunar? ¿Quieres colaborar? No te rindas. Tienes fuerza. Tienes habilidades y tienes bendiciones. Dios te escogió con un propósito. Ahora es tiempo de que tú hagas tu parte. Ayuno, oración y servicio. Estando de pie, vamos a orar y damos gracias a Dios por este momento. Bendito Dios, muchas gracias te damos. Gracias, Señor, por esta enseñanza para el grupo de intermedios. Tú conoces a cada adolescente, Señor, cómo está en su vida física, en su vida espiritual, Señor. Tú conoces, Padre eterno, si alguno ha fallado y se ha descuidado y ha estado imitando, Señor, las cosas del mundo. En su manera de actuar, de vivir, se está alejando de ti. Hoy tú le hablas, Señor, para que vuelva a los caminos y siga el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pueda practicar la oración, pueda practicar el ayuno, pueda servirte cada adolescente en esta etapa de su crecimiento. Pueda día a día disfrutar tu presencia, Señor. Se revista de estas armaduras del ayuno y la oración. Bendice a cada intermedio, guárdalo, dirígelo, guíalo, que tu bendición sea en cada uno, que tu bendición sea, Señor, maravillosamente en cada una de estas adolescentes. También te pedimos que guardes a cada una de tus hijas, Señor, estas adolescentes que también escuchan esta enseñanza. Ayúdales, Señor, en su hogar, en su familia, en sus estudios, y si tienen problemas, también se refugien en ti, Señor, puedan creer en tus promesas y puedan practicar siempre el ayuno y la oración y servirte con toda libertad. Queda con cada uno de estos intermedios
maravillosamente en su vida espiritual. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.